Prepárense para sumergirse en escalofriantes testimonios de testigos que enfrentaron horrores inexplicables. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por alcanzar el anhelado sueño americano? Todo comenzó en el año 1995. Con la bendición de mis progenitores, dejé atrás mi hogar en un estado del sur del territorio mexicano, abordando aquel tren que me depositaría justo en la línea fronteriza. En aquella época, las rutas para cruzar fluctuaban constantemente, pero el peligro latente siempre ha sido un abismo mortal. Ya contaba con el contacto de un guía, uno de esos hombres apodados polleros. Su tarea sería cruzarnos a mí y a otras 9 almas al otro lado. ¿Su estrategia? Un sendero agreste, desértico y plagado de rocas, meticulosamente diseñado para burlar la atenta mirada de las patrullas fronterizas y los retenes policiales. Era el guía más barato que pude costear, considerando que la mayoría exigía sumas exorbitantes de plata. Sin embargo, lo barato sale caro. Su trayecto era, por mucho, el más letal de todos. Aguardamos un par de días en un poblado colindante a la frontera hasta que llegó la gran noche. Nuestro grupo, compuesto por 10 individuos entre varones y mujeres, recibió un paupérrimo paquete de supervivencia de agua y comida. Teníamos la estricta orden de proteger esas provisiones con nuestra propia existencia, pues sería lo único que nos mantendría en pie. Nos amontonaron en una camioneta, adentrándonos en las entrañas de la nada. Pasada la 1 de la madrugada, descendimos del vehículo uno por uno. Frente a nosotros, el pollero sostenía una linterna, listo para que lo siguiéramos. Él era la única persona que conocía los secretos de esa ruta. Antes de dar el primer paso, dictó una regla escalofriante. En un punto específico del trayecto, todos deberíamos vendarnos los ojos. Formaríamos una cadena humana, tomados de las manos, y bajo ninguna circunstancia, sin importar qué atrocidad escucháramos, sintiéramos u oliéramos, debíamos despojarnos de la venda. El pánico se apoderó de nosotros, pero obedecimos ciegamente al recibir los pañuelos. Caminamos a lo largo de 2 horas por una brecha helada y rústica. Los cerros quedaron a nuestras espaldas, abriendo paso a una llanura inmensa. Fue allí donde llegó la fatídica orden: debíamos cubrirnos la vista. Enlazamos nuestras manos y avanzamos guiados por aquel hombre. A lo lejos, aullidos de lobos rasgaban el silencio de la noche. Mi corazón latía desbocado y mis pasos eran torpes por el miedo a tropezar. De pronto, el terror puro estalló. Un compañero que venía un poco más atrás desgarró la oscuridad con un grito: «¡Corran! ¡Ahí viene! ¡Corran!». El pollero bramó de inmediato: «Tranquilos, nadie se quite la venda». El miedo paralizó cada centímetro de mi cuerpo. Sentí tirones violentos y bruscos. Manos que se soltaban desesperadas. Gritos desgarradores que clamaban por huir. Algo infernal acechaba allá afuera, espantando a la multitud. A pesar del caos, el guía imploraba mantener la ceguera impuesta, asegurando con voz firme que si no lo veíamos, no nos lastimaría. Entonces, el infierno se desató.
Alaridos de agonía de hombres y mujeres se mezclaron con el sonido espeluznante de un animal feroz atacando. El aire de la llanura se impregnó de un hedor nauseabundo a sangre fresca y carne expuesta. El sujeto que caminaba frente a mí se congeló en un estado de shock absoluto, llorando y rezando a gritos. Súplicas ahogadas llenaban el vacío pidiendo auxilio. Pero la orden era tajante: no detenernos y jamás quitarnos la venda. Solté al hombre paralizado y alcancé la mano de la siguiente persona. Avanzamos en medio de la carnicería auditiva, escuchando ruidos de bestias devorando carne y soportando el intenso olor a vísceras. Los rezos del hombre que dejé atrás se desvanecieron lentamente hasta extinguirse por completo. Caminamos así durante 30 interminables minutos. Finalmente, el pollero autorizó quitarnos el vendaje. Al mirar hacia atrás, la llanura estaba sumida en un silencio sepulcral, completamente desierta y a oscuras. No había ni un solo rastro de la entidad que acababa de cobrarse la vida de 4 de nuestros compañeros. El guía se negó a dar explicaciones detalladas. Solo soltó una frase que aún me hiela la sangre al recordarla. Nos advirtió que aquello no era un animal común, sino algo que única y exclusivamente habita en el desierto de Texas. Fui agente de la patrulla fronteriza del lado de México, dedicando mis noches a impedir que hombres y mujeres arriesgaran sus vidas intentando cruzar. En mis inicios, custodiaba la zona del río Bravo, una de las arterias más concurridas y peligrosas. Mis rondines nocturnos los realizaba siempre acompañado de 3 de mis colegas a bordo de una camioneta, peinando constantemente el área para evitar que los incautos se arrojaran a ese caudal mortal, especialmente aquellos sin experiencia en nado. Una noche, durante mi guardia, bajé del vehículo y me aparté hacia la maleza ribereña para hacer mis necesidades. Con linterna en mano para evitar una caída, iluminé mi camino. Al terminar, giré brevemente el haz de luz hacia las ruidosas aguas. Un destello fugaz me paralizó. La luz reveló a una persona siendo arrastrada salvajemente por la fuerte corriente. Alerté a mis compañeros a gritos advirtiendo del peligro y corrí como alma que lleva el diablo, siguiendo el trayecto del agua que arrastraba a aquel hombre que apenas lograba manotear. Mis colegas aceleraron en la camioneta para intentar ganarle el paso al sujeto que se estaba ahogando. Yo corría a toda velocidad, esquivando piedras y arbustos en la orilla, gritándole al individuo que hiciera el mayor esfuerzo por acercarse a la tierra firme. Pero la desesperación y su nula destreza lo hundían implacablemente, robándole hasta el último aliento. Varios metros más adelante, mis compañeros ya estaban posicionados, listos para ejecutar la maniobra de rescate. Sin embargo, la furia del río era muy superior a mis piernas. Poco a poco, comencé a perder de vista a aquel hombre. Al llegar al punto de intercepción con el resto del equipo, la confusión fue total. Ellos juraron no haber visto bajar absolutamente a nadie. Tenían los potentes faros de las torretas encendidos, por lo que resultaba casi imposible que se les hubiera escapado. Asumimos con amargura que la víctima había perecido ahogada metros atrás, antes de alcanzarlos.
Toda esta historia habría quedado sepultada como una de las tantas tragedias habituales del lugar, de no ser por un detalle macabro. Con el paso del tiempo, múltiples compañeros de la corporación han reportado avistar exactamente lo mismo: un hombre ahogándose en el cauce que, al intentar ser salvado, simplemente desaparece ante sus ojos. La escalofriante conclusión a la que llegamos es que se trata de una pobre alma en pena, atrapada en un bucle eterno, reviviendo una y otra vez sus agónicos minutos finales antes de sucumbir ante aquellas turbulentas aguas. Hace ya varios años, mi padre me relató la historia más famosa y atesorada de nuestra familia. Los protagonistas absolutos son él y mi tío, el hermano de mi papá, quienes se aventuraron a cruzar hacia los Estados Unidos. Según cuentan, fueron guiados, junto a un grupo de 5 personas más, a través de las áridas tierras del desierto de Nuevo México. Pero la traición los acechaba en las sombras. El individuo que los lideraba les jugó sucio, aprovechó el primer descuido del grupo para abandonarlos por completo a su suerte. Perdidos y desorientados, avanzaron sin conocer la zona. Para colmo de males, las tensiones fracturaron a los sobrevivientes. Surgieron profundas diferencias sobre qué rumbo tomar, obligando a mi padre y a mi tío a separarse del resto al negarse a seguirlos. Quedaron completamente solos, eligiendo caminar sobre una tenue vereda que mostraba ligeras marcas de uso frecuente. El paso de las horas se convirtió en un tormento. El sol abrasador y la grave escasez de agua comenzaron a desfallecerlos. Buscando piedad, se refugiaron bajo la sombra de una inmensa piedra, aguardando por más de 2 horas a que el calor disminuyera. Al caer el ocaso, intentaron retomar la marcha, pero sus cuerpos estaban vacíos de fuerza, incapaces siquiera de ponerse en pie. Se lamentaron amargamente por la decisión de cruzar, recordando con dolor a la familia que habían dejado atrás. Resignados a morir en ese rincón olvidado del mundo, comenzaron a cerrar los ojos. No saben con exactitud cuánto tiempo transcurrió, pero de pronto despertaron ante una visión insólita. Un hombre de tez morena, ataviado con ropajes indígenas, les estaba dando de beber un líquido extremadamente caliente. No era agua, sino una especie de té medicinal. La extrema debilidad les impidió formular pregunta alguna sobre la identidad de su salvador o la naturaleza del brebaje. Tras ingerir la bebida, volvieron a caer en un sueño profundo. A la mañana siguiente, mi tío despertó a mi padre. Ambos estaban completamente revitalizados. Un hecho biológicamente imposible considerando que la noche anterior agonizaban. Recordaron con total lucidez la visita de aquel enigmático hombre de madrugada, confirmando que no se trataba de una alucinación compartida. Para disipar cualquier duda, a su lado reposaba una cantimplora de agua tallada en madera. Frente a ellos, dibujada en la tierra, una enorme flecha construida con piedras les indicaba la ruta a seguir. Obedecieron la señal hasta toparse con un pueblo habitado en su mayoría por mexicanos, donde afortunadamente recibieron auxilio y lograron continuar su camino. Por aquellos rumbos se cuenta que habita una tribu de nativos americanos. Las piezas encajan perfectamente.
Es muy probable que uno de ellos fuera el misterioso rescatista de aquella noche. Pues ¿quién más tendría la sabiduría para revivir un cuerpo moribundo sino un auténtico hijo de la tierra, un indio americano? Si tienes entre tus memorias un relato que te quite el sueño y desees compartirlo, puedes enviarlo directamente al correo electrónico o a través de Facebook. Encontrarás todos los enlaces en la descripción de este video. Asimismo, si gustas apoyar este proyecto convirtiéndote en miembro del canal, te lo agradecería profundamente. A cambio recibirás grandes beneficios exclusivos por parte de este espacio que te ha hablado en Cuenta Historias. Te deseo una noche tan oscura como fascinante.